Antes que nada deseo agradecer muy sinceramente al Colegio Nacional de Economistas y en especial al maestro Horacio la oportunidad que me da para participar en esta mesa que nos permite el análisis y la reflexión sobre el escenario económico de nuestro país y obviamente pues esbozar algunas reflexiones y preocupaciones en torno de este escenario. Miren ustedes, mi particular punto de vista es que el escenario económico del año 2013 tiene que verse en lo que es la perspectiva de las trayectorias económicas de nuestro país, particularmente lo que es el ciclo económico, para que podamos nosotros ubicar de manera dinámica la encrucijada que representa para el desarrollo de nuestro país este año que hemos iniciado y la transición democrática que estamos viviendo. Como ustedes pueden ver en la gráfica que les presento, una lectura sencilla de la misma nos habla que nuestro país llega al escenario del año 2013 con un ciclo económico declinante, con crisis económicas internacionales y crisis financieras cada vez más continuas y más profundas. Nuestro país llega al año 2013 teniendo contextos de un estancamiento económico que cada vez está más propenso a la depresión. Llegamos a un año en donde las trayectorias nos hablan de que a partir de este año y en los que vienen, la economía mundial y la economía de nuestro país está evidentemente cada vez más propensa a una nueva crisis financiera o económica. La visión de esta forma de la trayectoria y del ciclo económico, a mi manera de ver, nos hace tener una visión objetiva, realista, del contexto económico por el que atravesamos y de lo cual es la trayectoria que nos espera en este año 2013. Particularmente, tenemos que ver el inicio de este año y del sexenio con un gran problema que se está presentando en México y que de alguna manera ha quedado en el silencio, o pocos analistas son los que se han atrevido realmente a poder situar la realidad económica con la que iniciamos un año nuevo, y es que nuestro país en los últimos 2 sexenios perdió la brújula del desarrollo. Particularmente en el sexenio de Felipe Calderón, el crecimiento promedio fue mucho menor que el que se logró en la década perdida. Prácticamente iniciamos el año 2013 con un sexenio perdido, una declinación aguda de toda la dinámica del crecimiento económico, y que nos hacen ver que para poder recuperar ese sexenio perdido, que en términos promedio fue peor que el de la década perdida, tenemos que asumir nuestra realidad en un contexto de desafíos, en un contexto de realismo económico, y ver las magnitudes de los retos y de los desafíos que nos esperan. Si para superar la década perdida, los observadores y analistas económicos internacionales nos decían que nuestro país tenía que crecer de 15 a 20 años a una tasa del 6% de manera continua, ahora lo que realmente se nos hace el primer cuestionamiento es esperar cuando menos que de aquí en adelante las tasas que se logren en nuestro país tengan como referente: crecer
6% cuando menos de manera continua. Un asunto que de entrada parece imposible, por lo que más adelante voy a señalar. Este escenario tiene una perspectiva mundial. Esta perspectiva mundial se nos ha ido advirtiendo desde fines del año 2011 y a lo largo del año 2012. Los distintos representantes de organismos económicos internacionales nos hablan siempre que está latente el peligro de una nueva recesión mundial. Nos hablan de crisis financieras, nos hablan de la propagación de la recesión económica europea. Se nos ha hecho ver el peligro de la economía mundial bajo una perspectiva sin igual en la historia del siglo XX. Se nos hace ver la realidad económica con un panorama verdaderamente sombrío que nos debe de llamar precisamente para poder ver objetivamente cuál es el destino de la economía de nuestro país. De manera puntual, este escenario del año económico 2013 lo iniciamos con un panorama verdaderamente catastrófico. Independientemente de lo que han sido las mediciones nacionales sobre el crecimiento, indicadores sobre el desarrollo en distintos ámbitos, los organismos mundiales han colocado en las mediciones internacionales a nuestro país en lugares cada vez desfavorables, en distintas características, aspectos, mediciones mundiales. A lo largo de lo que han sido los últimos 10 o 15 años, hemos venido declinando en competitividad, gobernabilidad, transparencia, corrupción, desarrollo humano, innovación científica y tecnológica. Los resultados que logró México comparativamente con la dinámica mundial fueron cada vez más desfavorables. A pesar de lo que nosotros podamos comentar internamente, los organismos mundiales nos han aportado una visión objetiva, puede ser cruda, pero finalmente es una realidad vista desde el exterior sobre la economía y el desarrollo de México. Nos guste o no, puede rebasar nuestra formación cultural en la que nos hemos visto por los medios como una nación aislada, pero lo cierto es que están apuntando a que nosotros veamos en el contexto internacional un México que debe ser asumido bajo otra perspectiva, una nación que tiene una manera de entenderse desde el exterior con múltiples problemas que rara vez nos encontramos en las mediciones mundiales con una que nos sea favorable. De este modo, el año 2013, para varios intelectuales preocupados por lo que ha significado el pobre crecimiento en el neoliberalismo, la declinación del progreso, los problemas de pobreza sociales por los que atraviesa todo el mundo, nos hace ver que la declinación continúa en todo el mundo, particularmente en Estados Unidos, en Japón y la Unión Europea. China se convierte en una excepción, pero desde la perspectiva de las relaciones económicas mundiales de nuestro país, nos hace ver claramente que por la dependencia que tenemos con los Estados Unidos, se cuenta con un contexto internacional que nos es poco favorable. Las perspectivas de la CEPAL para América Latina nos hablan de la esperanza de un crecimiento del 4%, pero particularmente para México, definitivamente un crecimiento del 3.5 como se prevé por la Secretaría de Hacienda o 3.6 por el Banco de México
será absolutamente insuficiente para poder resarcir, recuperar todo lo que se ha perdido durante el sexenio perdido de Calderón y durante décadas que lleva la declinación del crecimiento en nuestro país. Esto nos hace expresar una preocupación y una expectación para poder pensar que el crecimiento que tenemos para este año es insatisfactorio, es inaceptable. Con este nivel de crecimiento no podremos atender otras necesidades fundamentales que tenemos en materia de empleo, de informalidad, pero particularmente no tendríamos nosotros los elementos suficientes para poder revertir trayectorias tanto económicas como sociales que se han presentado de manera acuciante y cada vez más profunda en México, como la pobreza, como los aspectos de la inseguridad, del desempleo y de la migración. Yo quisiera dejar en estos aspectos generales mi primer comentario y en todo caso pasar a la segunda ronda. Muchas gracias.